Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Pues yo muy bien. Pero bueno, antes de comenzar con la historia, debemos de dar el agradecimiento a Koeura Laran, que nuevamente me dejó su permiso para subir esta historia. Y el nombre del fanfic es Servicio con una sonrisa. Y para acabar, no olviden suscribirse y denle a la campanita para que no se pierda ninguno de las historias que subo al canal. Denle like y comenten. Tanto como el fanfic y la serie Ruby no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores. Servicio con una sonrisa capítulo 55, un fanfic Ruby. Capítulo 55. El festival vital había comenzado. Jaune pasó un paño por el interior de una taza, con la vista fija en el televisor que había instalado en la esquina con la ayuda de Russell. Reproducía en directo desde el estadio mientras el equipo Ruby disputaba su primer combate. Estaba en ascuas, casi tirando la taza cada vez que Ruby recibía un golpe y susurrándole en voz baja que se levantara. Nunca le habían gustado los deportes de competición ni había entendido a la gente que seguía obsesivamente a un equipo. Siempre sonaba estúpido. Ahora, podría haber estrangulado a alguien si hubiera aplaudido a los oponentes de Ruby. Vamos, susurró. Vamos, Ruby. Tú puedes. Blake usó su arma para derribar a la chica de la aerotabla. Reese, recordó. La había conocido, pero por muy amable que fuera, no era una clienta habitual y la aplaudió cuando cayó al suelo. Las 10 o 12 personas del restaurante también aplaudieron. Ventaja de local. Las tazas tintinearon sobre las mesas y Jaune se encontró con el pie pateando, haciendo un ruido de carrera que terminó en un rugido de aprobación cuando Ree se fue noqueada. Con un equipo menos, la batalla se volvió en contra del valiente equipo, que hizo lo mejor que pudo, pero no pudo con el trabajo en equipo del equipo Ruby. El momento en que tomaron el control fue un gran alivio para él, y el alivio que sintió fue abrumador. Esta noche no la pasarían consolando a una Ruby angustiada. En todo caso, estarían celebrando. El combate terminó y los clientes rugieron y aplaudieron. Se dio la vuelta, no porque no quisiera verlo, sino porque su trabajo era servir, no quedarse pegado al televisor. Y con Russell y Velvet peleando por su cuenta, volvía a trabajar solo. Por suerte, al menos para sus piernas y no para su cuenta bancaria, no había mucha gente. La mayoría estaba en el estadio para ver las peleas en persona, así que Jaunes recordaba con nostalgia cómo habían sido las cosas al principio, con pocos clientes y un servicio más personalizado. Su saldo no podría sobrevivir con eso eternamente, pero las 2 semanas del festival estarían bien. Al final, decidió no intentar nada en el estadio. Ospin le ofreció un puesto, incluso la oportunidad de ser barista en los palcos VIP. Esto último le había sido menos ofrecido y más rogado cuando la alternativa era café instantáneo. Glinda se lo llevó a rastras antes de que pudiera arrodillarse. Habría sido una buena ganancia tener un puesto allí, pensó, guardando la taza demasiado limpia. Mucha gente sedienta. Pero no habría sido él. Jaunes era una marca que se había forjado un nombre gracias a sus mezclas cuidadas, su excelente servicio y su café único. Si hubiera trabajado en un puesto, habría tenido menos opciones y el ambiente habría sido demasiado caótico para atender cualquier servicio. Habría ganado, pero no el atractivo, y habría tenido que cerrar el restaurante. Simplemente no valía la pena tanta molestia. Café Prime podía quedárselo. No era un simple cascarón sin alma anhelando la mayor cantidad de privilegios posible. TSH. Un hombre de aspecto rudo y pelo canoso junto a la barra dejó su taza con un tintineo. Fue un desastre. ¿Algún problema, señor? Tú no, dijo, levantando la vista con ojos cansados. Hablando de la pelea. Niñas jugando a ser cazadoras. Sacó una petaca y vertió un poco de alcohol transparente en su bebida. No tienen ni idea de cómo es el mundo real. Eso no es del todo justo, dijo Jaune, saliendo en su defensa. Están en la escuela. Están aprendiendo. Pero no están listos. El hombre se bebió su bebida, ahora muy alcohólica, y soltó un grito ahogado. No lo suficientemente rápido, de todos modos. Si peleas así, perderás a un compañero. Eso, dijo, señalando la pantalla, fue un desastre. Bueno, esto no es el mundo exterior, ¿verdad? Es un torneo escolar, cuyo objetivo es que aprendan a luchar. Claro, puede que haya errores, pero es normal. Aprenderán de ellos ahora para no perder a nadie más adelante. El hombre se reía. Era un sonido áspero y chirriante. Alguien está a la defensiva. ¿Te gusta alguna? Tengo novia. Y no. Entonces, ¿por qué estás tan enojado por los comentarios de un anciano?
Porque son mis amigos y estás siendo grosero. Nunca había prohibido la entrada a alguien al restaurante, y no le parecía bien hacerlo por una pequeña crítica, pero gracias a esto se perdió el análisis de la victoria del equipo Rubí por parte de los comentaristas. ¿Quiere otra copa, señor? Claro. ¿Tienes vodka? No. ¿Whisky? Sin alcohol, señor. ¿Ninguno? Miró a su alrededor, casi como si acabara de darse cuenta de dónde estaba. ¿Por qué no? No tengo licencia para vender alcohol. Entonces dame algo con un toque especial y le añadiré el mío. Puedo darte mi patada. ¿Eso cuenta? Jaune sonrió dejando atrás sus pensamientos y fue a prepararle algo espeso y mortalmente fuerte. No lo mataría, pero le dejaría las papilas gustativas del hombre hormigueando el resto del día. Y bueno, solo estaba cumpliendo el pedido. Esto tendría un sabor increíble. La televisión mostraba la ruleta de una nueva pelea. No eran los equipos de Pira ni de Nora y Ren, así que desconectó y se concentró en la tarea. Mezclar frijoles, molerlos y hervir el agua. Para cuando regresó, la taza estaba llena de un líquido de aspecto suave y espeso, pero con un innegable toque que llamaba la atención. Está brillando, dijo el hombre. Tiene un poco de polvo. Es seguro. No tienes licencia para beber alcohol, pero sí para la cocina tradicional. ¿Te das cuenta de que es más difícil conseguirla? No me salté la licencia para vender alcohol por pereza, señor. No somos ese tipo de establecimiento. G. Se sirvió un poco de su propia bebida. Supongo que está bien. No querría que mis sobrinas vinieran a un sitio como este si sirvieran alcohol de todas formas. ¿Sobrinas? En Beacon, dijo, sonriendo con picardía y tomando un sorbo. Tosió y dejó la bebida. Mierda, chaval. ¿Qué le pusiste? ¿Una granada? ¿Usted pidió una patada, señor? Sí. Mierda. A esta cosa no le van a crecer patas y convertirse en un Beowulf, ¿verdad? Se golpeó el pecho un par de veces y silbó. Sabe bien, pero quema. Me arde la boca. ¿Es esto una tortura? MMM. Bebió un poco más, con los ojos llorosos. Ah. Mierda, mierda, mierda. Sus manos se aferraron al borde de la barra mientras se reclinaba y se arrugaba la cara. Un poco de sudor le perlaba la piel, que se estaba enrojeciendo. Se estremeció violentamente, con el taburete vibrando bajo él. Finalmente, se tambaleó hacia adelante, jadeando ruidosamente y desplomándose sobre la barra. ¿Estás bien? Preguntó Jaune. Empujaron la taza hacia adelante. Otra. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Le arrojaron un fajo de gravamen. Otro, por favor. Bueno, no podía discutir con la cortesía. Preparó otro y lo apuró, y esta vez el hombre lo bebió un poco más despacio. Aún así, tuvo que detenerse a respirar, como un nadador que se detiene para recuperarse. Sin embargo, la reacción fue menos violenta. Tendría que recordar esa mezcla para más tarde. Bueno, dijo Jaune. ¿Qué hay de tus sobrinas? ¿Participan en el torneo? Claro que sí. ¿Vas a apoyarlos? No. Les irá bien si entrenaron lo suficiente, o no si no. Y no estaré ahí para apoyarlos en el campo. Mejor que aprendan a cuidarse solos. Pero no así. Volvió a asentir a la pantalla. Este desastre desastroso no es lo que significa ser un cazador. ¿Cuándo vas a luchar en una arena mitad hielo y mitad fuego? Si encuentras un lugar así, creo que tienes problemas más graves que los Grimm. El apocalipsis, para empezar. Jaune resopló a pesar de sus esfuerzos por no hacerlo. Sí, esa arena había sido una locura. Le sorprendió que no beneficiara más a Weiss, con eso de usar hielo y todo eso. Quizás no habían querido revelar ninguno de sus trucos en la primera ronda. Otros equipos estarían observando, y solo contabas con una semblanza. Una vez que se supiera, tenías que estar en desventaja. No es que Ruby pudiera ocultar el suyo, pero Blake y Jan lo mantuvieron oculto. Eso no significa que no puedas disfrutarlo, dijo. Aunque no sea como es en realidad. Ah, ya entiendo que esto es entretenimiento. Es deporte para las masas, para las multitudes sedientas de sangre que ven a estos chicos como meros animales. Para un cazador, es un poco más difícil apoyarlo. Existe cierto estigma sobre quienes se dedican a los torneos de lucha. ¿En serio? ¿Qué hay de? Que no luchan contra Grimm. Entrenas y entrenas para salvar vidas y proteger los reinos, y luego usas tus habilidades para conseguir riqueza y fama. Se burló. No es un gran problema a su edad o incluso antes, pero si sigues en los torneos después de graduarte, no tendrás muchos amigos en el campo de batalla. Eso no contaba para el equipo Rubí entonces, ni siquiera para Pirra.
Sus competencias eran entrenamiento para peleas de verdad. Todavía no sé qué te preocupa entonces. Esto es solo diversión casual. Supongo que no lo entenderías, chico. El mundo más allá de estos muros no es tan sencillo como la vida dentro. Hace unas semanas, un Beowulf casi me mata de un manotazo. Casi me arranca las piernas. El hombre se quedó quieto y lo miró de nuevo, con atención. Sus ojos recorrieron el lugar. Jaune no tenía ni idea de qué buscaba, pero parecía satisfecho con lo que encontró. Asintió una vez. Supongo que sí. Y sigues vivo. Nada mal, chico. Nada mal. Me salvó mi novia. Su sonrisa se volvió amarga. Parece que vale la pena. Terminó su bebida. Otra. ¿Quieres alguna pastilla para acompañar? ¿Qué? El hombre, por una vez, parecía perdido. ¿Por qué? Para tu garganta, dijo Jaune. No tiene nada de malo. Pero tu voz, suena como si estuvieras haciendo gárgaras con canicas. El ojo del cazador se crispó. Esa es mi voz normal. Oh, Jaune se encogió. Perdón. Solo tráeme otra de esas bebidas. Barra. Lo logramos. Lo lograste. Lo logramos. Lo lograste. Bueno, ya basta. Jan, sonriendo, separó a Ruby y Jaune. Sí, lo logramos. ¿Qué esperaban? Somos geniales. Pero no pienso escucharlos repitiendo lo mismo una y otra vez. Jan. Pero lo logramos. No. Weiss le dio un manotazo a Ruby en la cabeza. Mala Ruby. Mala. Estuvieron geniales, dijo Jaune. Todos ustedes. Lo vi desde aquí. Ruby lo aplaudió y le soltó un par de viste cuando. A los que siempre respondía afirmativamente. Las demás chicas estaban igual de contentas con el elogio, pero mucho más reservadas. Sinceramente, se sentía extraño que estuviera más emocionado que Black o Weiss cuando eran ellos los que peleaban, pero estaba igual de emocionado. No fueron los únicos. El equipo de Pirra y Russell ganó, al igual que el de Velvet y Cinder. Tarde o temprano, acabaría viéndolos pelear entre sí y no tenía ni idea de qué lado apoyaría, pero al menos eso no había sucedido en las primeras rondas. No se sentirían tan mal si perdían después, pero nadie quería ser el primer equipo eliminado. Russell y Velvet estaban ocupados celebrando en Beacon y no habían bajado, pero Pirra estaba de nuevo con las gemelas Malachite, que la animaban y le arrancaban algunas sonrisas y risas a la normalmente reservada Pirra Nikos. No está mal, dijo una voz grave como una bolsa de canicas. Nada mal. Ruby se apartó del pecho de Jaune con tanta fuerza que casi se cae del mostrador. Jan lo atrapó antes de que pudiera. Tío Crow. Oye, mocoso. ¿El hombre de antes, Crow? Inclinó la cabeza. Tío Crow. Ruby lo golpeó como un misil. ¿Viste mi pelea? ¿Viste? 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 Espera, Ruby y Jan eran sus sobrinas. ¿Qué? No había hecho más que hablar mal de ellas. Ni siquiera se parecían en nada. Definitivamente no sonaban igual. Debió de ser uno de esos tíos lejanos. Claro, dijo, mintiendo descaradamente. Jaune lo fulminó con la mirada. Apenas había prestado atención. Estaba observando desde aquí. Vi algunos errores aquí y allá. Estábamos guardando estrategias, dijo Jan, claro. Y que te dieran una paliza te estaba guardando la estrategia de cómo mantenerte en pie para la próxima pelea. Absolutamente. Ja. Claro. Le dio un puñetazo en la cabeza a Ruby y la frotó. Asegúrate de no guardarlos tanto tiempo que te eliminen del torneo o te lo reprocharé durante los próximos 40 años. Como si fuéramos a llegar hasta la cima. ¿Sí? Lo creeré cuando lo vea. Guay. Ah. Ruby se liberó de la situación y se tambaleó hacia atrás. Ya verás, dijo, haciéndose eco de la confianza de Jan. Vamos a darlo todo. Puedes quedarte sentado, mirar y animarnos. Crow resopló. No animó a nadie. Jaune vio su oportunidad. ¿En serio? Pero antes estabas animando a todo pulmón. Crow se quedó boquiabierto, mientras Jan y Ruby se giraron para mirar a Jaune con los ojos abiertos y una gran sonrisa. ¿En serio? Preguntó Jan. Ah, sí. Las mentiras fluían con facilidad. Estaba de pie gritando, vitoreando y dando golpes con su taza. Deberías haberlo oído. Creo que incluso gritó esas son mis sobrinas a todo pulmón. Por encima de las cabezas de las hermanas, vio la expresión de incredulidad de Crow. Jaune le devolvió la sonrisa. Debe quererlas mucho. Nunca había visto a alguien tan emocionado. Guay. Tío Crow. Jan se deslizó hacia arriba y le dio un codazo en el costado. ¡Qué tierno! Mentiras.
dijo el hombre con voz ahogada. Todas mentiras. Es tímido. Rió Ruby. Vaya. Nunca pensé que serías así, tío Crow. Qué adorable, comentó Weiss, ocultando su sonrisa. Qué lindo, asintió Blake, y su sonrisa decía que sabía perfectamente que Jaune estaba mintiendo. Crow refunfuñó y le lanzó a Jaune una rápida mirada fulminante antes de excusarse por sus sobrinas. Ya no podía retractarse sin parecer un idiota. Eso le pasaba por insultarlas. Eran su equipo favorito. Russell y Pirra le seguían de cerca, y solo porque no conocía a sus compañeras. ¿Vas a venir al estadio mañana?, le preguntó Weiss. Jaune negó con la cabeza. No tengo entradas. Y no las tendría aunque las tuviera, dijo antes de que ella usara sus contactos para empujarlo a un palco VIP. Alguien tiene que mantener abierto el Jaunés y no se me dan bien las multitudes. Además, veo la acción más de cerca gracias a las cámaras. La verdad es que no le veo el atractivo a estar apiñado con decenas de miles de personas gritando y apenas pudiendo ver las peleas, ya sea porque están muy lejos o porque la persona frente a mí mide 1,90 metros. Debe ser divertidísimo en el cine, dijo Yang arrastrando las palabras. Pero sí, lo entiendo. La mayoría dice que es por el ambiente. Hay muy buen ambiente aquí. Aplausos y gritos. Tamborileo. Además, quiero verlos ganar, no ver una mota roja, blanca, negra y amarilla rebotando por el estadio como moscas de colores. Ahí está la pantalla principal, señaló Ruby. ¿Qué sentido tiene pagar una fortuna y lidiar con tantas multitudes para ver un televisor grande? Por las mismas razones, dijo Crow, viendo la oportunidad de evitar que le preguntaran lo mismo y aprovechándola con todas sus fuerzas. Podemos observar bastante bien desde aquí, Skirting 1 y 2. Deja de llamarme, mocoso, dijo Yang. Ya no somos pequeños. ¿Quién dijo que Skirting significa altura? Me refería a cómo Tai Yang dejó embarazadas a tus madres. Ah. Ruby se tapó los oídos con las manos. Demasiada información. Demasiada información. No. 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 Yang le dio un puñetazo en el brazo tan fuerte que su aura se encendió. Su rostro estaba rojo como un tomate. Eso es aún menos aceptable. Uf. ¿Sabes qué? Quédate aquí. Aléjate de Beacon y de cualquiera que pueda oírte. La sonrisa de Crow decía que había conseguido todo lo que quería y más. Oye, novio. Gritó Miltia desde el otro lado del restaurante. Trae el pastel que pedimos para Pirra. Es hora de celebrar. ¿Pastel? Pirra parecía mortificada. No tenías que. Claro que sí, dijo Melanie, guiñándole un ojo. Queríamos invitarte a beber otra vez, pero la resaca probablemente no sea buena idea para el torneo. Lo dejaremos para después. Pero tenemos que celebrar tu victoria. No tienes que hacerlo. Ya he ganado muchos torneos. Claro, pero esta es la primera vez que nuestra amiga Pirra lo gana, insistió Miltia. Sin excusas. No eres la única que lo celebra, somos nosotras también. Deberías haber oído a Mel antes. Casi se arranca el pelo cuando tus compañeros quedaron inconscientes tan pronto. Pensé que iba a asaltar a Mitty y matarlos ella misma. Pirra se rió. Russell no quedó inconsciente. No, y se gana un trozo de tarta que le quitan. Pero los otros dos no sirvieron para nada. No todo el mundo puede ser un luchador campeón, Melanie. ¿Sí? Entonces no todos reciben pastel. Alzó la voz. Novio. ¿Te das cuenta de que no soy tu novio?, dijo Jaune, llegando con el gran pastel de chocolate. No era suyo, sino algo que los gemelos habían preparado para Pirra. Habían descubierto su amor por el pastel de caramelo en un momento de debilidad, y ahora los ojos de Pirra brillaban. ¿Eres novio?, dijo Melanie. Eso cuenta. Miltia levantó la mano. Lo permitiré. Pero solo porque Melanie tiene una cara sexy. ¿Sois gemelos?, señaló. Caramba. Tienes razón. Entonces eso significa que también soy sexy. Puso los ojos en blanco al ver la risa de Pirra ante su pequeño despliegue. Dejó el pastel con 3 platos, un cuchillo y unos tenedores. Buen trabajo en la pelea, Pirra. Estuviste genial. Russell también. Díselo de mi parte, ¿quieres? No creo que venir aquí cuente como celebración para él ni para Velvet. No cuando ya trabajan aquí. Lo haré. Y lo hizo muy bien. Parecía orgullosa, o quizás simplemente feliz de no haber destacado al ganarlo todo ella sola. Resultó que Russell era un luchador sorprendentemente bueno, zigzagueando entre combates con sus cuchillos mientras Pirra los mantenía ocupados.
Habían contabilizado 2 cada uno, y aunque técnicamente Pirra había hecho la mayor parte del trabajo pesado, los elogios iban dirigidos a ambos, ignorándola demasiado. Sabía que eso le gustaría. La próxima ronda es de dobles, dijo Melanie. Dime que son tú y él o haré desaparecer a tus compañeros. No lo dudes, no lo haré. Tengo contactos. Lo peor fue que lo hizo y era totalmente capaz de hacerlo. Somos las dos, dijo Pirra, balanceando un poco de pastel en su tenedor. MMM. Qué rico. Lo hicimos especialmente. Ah. No tenías que. No tenía por qué. Quería. Miltia robó un bocado del plato de Pirra. No discutas con nosotros, cariño. Solo disfrútalo. Quería un pastel tan grande que Jaune pudiera salir, pero no quiso. Pirra se atragantó. Que eso no tiene gracia. Deja de reírte. Jaune, tú también no. Pirra echó la cabeza hacia atrás con un suspiro, acercando su plato y luchando contra el tenedor de Melanie con un sorprendente gesto y una parada propia. Son todos horribles. Oye. Te compramos un pastel. Aún está horrible. La salsa de caramelo arruinó un poco el puchero de Pirra. Horrible con pastel. Barra. Qué lugar tan interesante, dijo Crow, sentándose con sus chicas y el dúo monocromático. Sabía sus nombres. Técnicamente. De la misma forma que sabía calcular el lado largo de un triángulo rectángulo. Era un conocimiento guardado en su cabeza, pero al que no podría acceder sin un curso de actualización. No los invité a tomar café. Es más que solo el café, dijo Jan. Eso es lo que te sigo contando sobre los bares a los que voy. Tío Crow, contigo solo se trata de alcohol. Menudo descarado. No quería hablar de eso. Ospin me dijo que podría encontrarlas aquí después del torneo. A diferencia de nuestras habitaciones. Por lo visto, sabe que no debe decir que irías allí. Parece que tenía razón. Bajó la voz, aunque no era necesario. El lugar era ruidoso. Y estaba tan lleno de gente que estaba a punto de reventar. En cualquier otro momento habría sugerido que buscaran otro sitio, pero presentía que no funcionaría. Ospin te dice que unas chicas se liaron con personajes interesantes. Se enteraron del asunto de Mountain Glen antes de que ocurriera. Sí, pero no logramos detenerlo a tiempo. Jan parecía frustrado por eso. Lo entendía perfectamente. Nada era más molesto que no lograr un cambio. Lo sabía de memoria. Hiciste lo mejor que pudiste. Es lo único que se puede pedir. Aún así, probablemente no necesite decirte que hay cosas en marcha, ¿verdad? Los 4 negaron con la cabeza. Bien. Fueron lo suficientemente inteligentes como para ignorar la gloria del festival. No es que quiera involucrarlas, pero como dice Ospin, ya se involucraron. Tuvimos al colmillo blanco, al paladín, el ataque al CST que encontraron, y ahora lo que llaman la brecha. Todo eso nos lleva a algo. Tío Crow. Eso es bastante obvio. Estoy preparando el terreno, Ruby. Relájate. Ya llegaré. Chicos impacientes que no aprecian el flujo correcto de las cosas. La cuestión es que quiero presentarme como punto de contacto para cualquier cosa que escuches. La gente no se topa con la información que has pasado por alto. Puede que Iron o Ospin te hayan dejado ir, pero no son tontos. Alguien te dijo esas cosas. Ruby se tensó. Jan y los otros dos lo disimulaban mejor, pero Ruby no podía mentir ni aunque le dieran un abogado, una coartada y 10 testigos corruptos a su favor. No se abalanzó sobre el asunto. Ya se notaban las señales de que estaba a punto de usar su viejo negarlo todo. No voy a presionarte por eso, ni Ospin tampoco. Preferimos que te sientas lo suficientemente seguro como para decírnoslo, y no queremos castigar duramente a ninguna fuente que tengas. No sirve de mucho que nos delaten, ¿verdad? Solo recuerda. Se tocó la nariz. Puedes contar conmigo. Sé ser sutil y haré el trabajo. Ruby quería decir algo. Su vacilación lo dejaba claro, pero a medida que pasaban los segundos, permaneció en silencio. Una vez más, él lo dejó estar. No hacía falta empujarla ni alejarla cuando ya se las arreglaría para convencerse de hablar sola. También había algo en la mirada de la pelinegra, pero mucho más cautelosa. No confiaba en él. O quizá no confiaba en nadie. Era difícil saberlo sin conocerla. Tenlo en cuenta. No tienes que actuar solo. Dejó de lado la atmósfera pesada con una sonrisa. Ahora, ¿alguna anécdota vergonzosa que quieras compartir sobre mis sobrinas en Beacon? El Schnee sonrió. Bueno, hubo una vez que Jan. Ruby besó a un chico. Gritó Jan, desesperado por desviar la culpa. 2 veces. Funcionó. Maldita sea, pero funcionó.
Sus ojos se posaron en Ruby, abiertos, incrédulos y llenos de ganas de saber más. Esto era una provocación que podría durar toda la vida. Ruby miró a su hermana con la cara roja. Traidora. Sola en su cama, Ruby miraba al techo. La noche debería haber terminado con broche de oro tras el festival y la fiesta posterior en casa de Jaune. Así fue para la mayoría, incluso con las duras advertencias del tío Crow. Solo cuando regresaron y se apagaron las luces, dejó que su mente reflexionara sobre la pregunta en cuestión. ¿Ella delató a Mercury y Cinder? Respuesta obvia. Sí. Claro. Estaban tramando algo malo y Cinder era responsable del ataque al CCT, aunque hubieran evitado que se agravara al involucrar a Ironwood y Spin. Si arrestaban a su equipo, todo iría mejor. ¿No le gustaba la idea de delatarlo después de cómo se comportaba con ella? No era eso. Se habían besado 2 veces. Menudo lío. No era como si estuvieran saliendo, y ella ni siquiera estaba segura de que él supiera que era eso. Es más, no sabía si le gustaba así. Para eso eran las citas, al menos según Jan. Si se portaba mal, podría ir a la cárcel con Cinder y las demás. Entonces, ¿por qué dudó? ¿Por Jaune? Era territorio neutral para los criminales. Miltia y Melanie eran gánsteres según Jan, y nunca lo habían negado. Eran amables, pero aún así malos. Sin embargo, ella no creía que estuvieran involucrados con Cinder, así que no era como si estuvieran en problemas. ¿Pero sería Jaune? Algunos dirían que ayudó a Cinder, aunque solo fuera por permitirles alquilar su casa para planear sus malvados planes. Crow no lo haría. Estaba segura de que a él no le importaría en absoluto Jaune. Ospin quizá tampoco, ya que le gustaba el lugar. Pero la policía. El público. Mucha gente murió en la brecha y algunos podrían argumentar que fue culpa de Jaune. Esa gente se equivocó, obviamente. Pero eso no impediría que sucediera. Más aún, ¿y si Crow no detenía a Cinder o si ella lo descubría? ¿Y si escapaba? Jaune estaría muerto antes de que terminara el día. Aún así, es mejor decírselo a Crow. Él podría mantener a Jaune a salvo. En cierto modo, ya había tomado esa decisión. Quería decírselo. Solo estaba buscando la manera de no poner a Jaune en la mira. Tampoco podía involucrar a Mercury, ya que sabía que Jaune le filtraba información. La primera vez la dejó salirse con la suya. Era una señal de que quería irse. Quizás podría ayudar a Crow. No, eso era arriesgado. Podía contarle a Crow cómo Mercury lo había ayudado y esperar que eso le redujera la condena, pero recurrir a él en busca de ayuda era malo. Podría volverse loco y contárselo a Cinder, y entonces todo se iría al traste. Fuera cual fuera su lealtad, si lo amenazaban, probablemente acudiría a Cinder en busca de ayuda, contándole cómo Jaune les pasó la información a los cazadores y cómo lo mataron. Eso no era una opción. Tenía que haber alguna forma de decirle que no podía rastrear a Jaune, que nadie podía rastrearlo a él. Crow no era el problema. El problema eran las personas a quienes tenía que pasarle la información. Tenía que ser anónimo. Espera. Eso fue todo. Ruby se incorporó y se levantó de la litera, cayendo al suelo con una gracia silenciosa. Weiss, Blake y Jan se incorporaron de inmediato. La cabeza adormilada de Suey asomó por debajo de la manta de Weiss. Ruby, ¿qué haces? Bueno, quizá no tan silencioso. Necesito un poco de aire fresco. Vuelve a dormir. Weiss la miró con recelo, pero estaba demasiado cansada para discutir. Ni para importarle. Se dejó caer hacia atrás y se dio la vuelta, mientras Jan ya roncaba, y Blake le tapó los oídos con una almohada para bloquearlo. Metiendo los pies en las pantuflas, Ruby agarró su pergamino y salió corriendo. Crow miró su pergamino. Estaba sonando, pero la pantalla mostraba que el número estaba oculto. ¿Teleoperadores a estas horas de la noche? Ojalá no. Sabía que no debía colgar y, en cambio, pulsó aceptar. La pantalla era una pared de azulejos con una sombra. La persona que sostenía el pergamino estaba detrás de la cámara y no se le veía. Señor Branwen, dijo una voz muy modulada. Era metálica e indistinta, aunque ligeramente femenina. Entiendo que busca información sobre las actividades relacionadas con el Festival Vital. Un patrón de habla formal, pero torpe. Lento. No el tipo de lentitud de quien arrastra las palabras, sino la lentitud de quien piensa cuidadosamente cada palabra antes de decirla. Alguien que no está acostumbrado a hablar así. Soy yo, dijo con cuidado. ¿Quién es? Una inhalación brusca se escuchó por los altavoces. Un chillido y luego una tos. Eso, señor Branwen, no es importante. ¿Es Ruby? No. No, Ruby.
No sé de ese rubí del que hablas. Mi nombre es Plata. ¿Te gustan tus ojos? No. ¿Quién tiene los ojos plateados? PFF. Suena ridículo. Estás cayendo en un patrón de habla diferente, Ruby. Estoy cayendo en algo que no deseo. Quizás solo sea una artimaña para proteger mi verdadera identidad de miradas indiscretas. ¿Qué tal, por cierto? ¿Ese es el baño de chicas del segundo piso? ¿Te das cuenta de que también fui a la escuela en Beacon? Reconozco ese graffiti. Si bajas un poco, hay un pene garabateado debajo y un número de llámame interrogación de cierre. Se rió. Es el antiguo número de Tai. Reté a Raven a que lo escribiera. Recibió llamadas durante semanas, y luego una de Ospin para explicar por qué lo hizo. Debería haber visto su cara. El pergamino se inclinó un poco hacia abajo y localizó el pene ofensivo antes de volver a levantarse. No soy estudiante de Beacon. Ni tampoco profesor. Claro. Solo meas en Beacon. Mira. Silver, resopló. ¿Quieres esta información o no? Crow borró la sonrisa de su rostro. Si sentía la necesidad de hacerlo, era por algo. No se le ocurrían muchas razones por las que no se sentía capaz de decírselo en persona, pero las que imaginaba significaban malas noticias. Y posiblemente, que estuviera en peligro. Su incredulidad se disipó. El humor se desvaneció cuando una expresión seria lo invadió y miró fijamente a la cámara. Estoy escuchando. Servicio con una sonrisa capítulo 56, un fanfic Ruby. Capítulo 56. ¿Aquí otra vez? ¿Qué puedo decir? Me ha gustado mucho este sitio. El hombre de voz grave, tío de Ruby y Jan, dejó su taza en la encimera y sacó una petaca, dando un trago rápido para acompañar el café. Ah. Deberías sacarte la licencia para vender alcohol, chico. Ganarás mucho dinero. En realidad, no estoy en el negocio por el dinero. Ni por los borrachos. Te convierte en el único. Crow asintió hacia el televisor en la esquina. Se ve intenso. Así fue. Dos estudiantes lucharon contra dos, ninguno de los equipos que reconoció. Un equipo estaba usando muchos explosivos para inmovilizar al otro, que obviamente estaba más orientado al combate cuerpo a cuerpo y no lo disfrutaba. El público del restaurante observaba absorto, pero Jaune desvió la atención y se quedó mirando al hombre que tenía delante. ¿Por qué estás realmente aquí? ¿HM? Para ver el torneo, claro. Eres el tío de Jan y Ruby. Podrías verlo desde el estadio si quisieras. Jaune frunció el ceño. De hecho, deberías. Deberías estar animándolos en sus peleas. Pero no lo estás. Estás aquí. Y eso no tiene sentido. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres paranoico? No. Solo perceptivo. En realidad, nadie lo había llamado así, pero había aprendido un par de cosas de Miltia y Melanie, y su mentira fácil hizo que Crow apartara la mirada, prácticamente confirmándola. No es que confirmación significara confesión. Tomó otro trago, se volvió hacia la tele e ignoró por completo a Jaune. Grosero. La pelea estaba prácticamente decidida. El equipo cuerpo a cuerpo se dividió para intentar desmantelar a sus oponentes, pero los otros dos atacaron un lado de la pinza, doblegando al oponente 2 contra 1 y dejando al último persiguiéndolos sin remedio. Al final, cayó bajo un bombardeo del que cualquier artillero se habría sentido orgulloso, y rápidamente se vio obligado a rendirse cuando su aura se tornó roja. Todos les ofrecieron un cortés aplauso. La pelea no fue lo suficientemente interesante como para más, y nadie de Vale participó. La ventaja de jugar en casa. En el breve lapso entre peleas, todos hicieron sus pedidos, lo que lo obligó a ir y venir entre la máquina de café y la caja, sirviendo, mezclando y trayendo bebidas. Por suerte, uno de los comentaristas era el señor Port, así que la conversación se alargó 5 veces más de lo necesario. Jaune le sirvió otra bebida a Crow. No lo pedí, dijo. Más vale que te refresques si vas a pasar todo el día observándome. ¿Quién dice que te estoy mirando? Su instinto, sobre todo. No pudo haber estado allí para ver las peleas porque podría haberlo hecho de cerca, y Crow, desde luego, no estaba allí para tomar el café cuando no dejaba de quejarse de la falta de alcohol. Vale tenía 1000 bares, pubs y restaurantes con pantallas más grandes y mucha cerveza de barril. Y sin embargo, allí estaba. De nuevo. Y después de que Ruby, Jan y los demás hubieran venido la noche anterior. Era lógico que el hombre estuviera allí por él. No me digas que cree que me interesa Ruby. Sería muy típico de Jan insinuar que eran algo o que Ruby hablara de lo unidos que eran, pero olvidara destacar su amistad, olvidando que no todos sabían leer entre líneas.
Eres realmente perspicaz, dijo Crow, ofreciéndole un brindis. Tenía razón. Maldita sea, eso podría ser malo. ¿Te habló Ruby de mí? G. En cierto modo. Solo somos amigos. Eso he oído. Mi sobrina pequeña correteando y besando a otros chicos, por lo que parece. Me daría mucha pena si no me impresionara tanto. Tomó un sorbo, sin ninguna expresión de sorpresa. Dime, ¿cómo acaba un tipo como tú en un sitio como este? Jaune parpadeó. Parpadeó con fuerza. ¿Estás coqueteando conmigo? Crow se atragantó. ¿Qué? Tengo novia. No es que haya nada malo contigo, ni con los hombres. No. No te estoy coqueteando. ¿Sabes qué? Retiro lo de la perspicacia. Te pregunto cómo llegaste aquí y cómo abriste una cafetería. ¿Cómo te convertiste en alguien tan importante como para ser amigo de cazadoras, tener la confianza de Ospin y salir con un criminal? Crow soltó la última frase con indiferencia, pero se inclinó hacia adelante, esperando una reacción. Jaune arqueó una ceja. No era como si alguien allí no supiera que era Mitia. Ni siquiera intentó ocultarlo. Además, los matones que venían a diario a por encargos enormes. A nadie le importaba ya, ni siquiera levantaban la vista cuando los gánsteres entraban en fila y lo acorralaban en el mostrador, para luego marcharse minutos después con bolsas y más bolsas de pasteles y vasos de poliestireno apilados. Supongo que tuve suerte, dijo. Conocí a Ruby el primer día y nos hicimos amigos. Ella trajo a su equipo, lo que llevó a que trajeran a sus amigos y se lo contaran a otros. Así sucesivamente hasta que todos en Beacon supieron de mí. Además de eso, bueno, Café Prime me ayudó con algunas relaciones públicas gratuitas. Sonrió al pensarlo. Fue un detalle de su parte. Una historia interesante. Y mucha gente interesante que pasa por aquí. A todo el mundo le gusta el café. He conocido desde generales militares hasta adolescentes enamorados, desde cazadores hasta parejas mayores. Incluso un Grimm. ¿Cómo fue eso? No muy bien. No tengo modales. ¿No dejaste propina? No es un gravamen. Grosero, dijo Crow, asintiendo. Siempre son así. Y no son los primeros, me han dicho. También te atacaron otra vez. Destrozaron toda la tienda y la repararon de repente. ¿Cómo pasó eso? ¿Quieres la historia oficial o la real? Golpéame con el oficial. Algunos matones decidieron que no les gustaban mis ventanas. ¿Y el real? Al Café Prime realmente no le gustaron mis ventanas. Caramba. El café debe ser más cruel de lo que pensaba. Aparentemente sí. Crow estaba buscando información, pero nada de lo que había preguntado era desconocido ni un secreto. Podría haberle contado toda la historia a Ruby, así que ¿por qué estaba allí? Jaune se habría considerado paranoico si no fuera porque Crow prácticamente admitió que buscaba algo. ¿Por qué no me dices lo que quieres saber? Ofreció Jaune. En lugar de darle vueltas al asunto. Supongo que eso sería más fácil. Crow se inclinó, bajando la voz y dejando que la sonrisa se le borrara del rostro. Parecía mortalmente serio. Dime, ¿sabes algo sobre un plan para destruir Beacon y matar a todos los que están dentro? La taza que estaba limpiando se hizo añicos en el suelo. ¿No? Crow leyó su expresión con facilidad. Su horror absoluto. El hombre suspiró, sabiendo que no era fingido. Maldición. Y yo que esperaba que de verdad lo hicieras. Se recostó en la silla y sacó su billetera, dejando un gravamen sobre el mostrador. Por la tasa. En parte, es culpa mía. Jaune le atrapó la mano antes de que pudiera retraerla. ¿Destruida? Siseó. ¿A qué te refieres con destruida? Solo rumores, chico. Si no lo sabes, no lo sabes. ¿Ruby? No. Y seguirás sin saber si quieres que esté a salvo. Crow se soltó la mano. Olvídate de lo que has oído. Estamos trabajando para mantener la escuela segura. Si oyes algo interesante, llámame. Le pasó una tarjeta con un número por encima del mostrador. Si no, mantente a salvo y lejos de los problemas. Se puso de pie. Eres un buen chico, por lo que he visto y por lo que me dicen mis sobrinas. Has pasado por muchas cosas y aún así lo has conseguido. Deberías estar orgulloso. Pero. Déjalo así. Crow se dio la vuelta, saludando por encima del hombro. Llámame si me necesitas. Estaré, por aquí. Crow salió del restaurante y dejó que la puerta se cerrara tras él. La siguiente pelea empezó a reproducirse en la pantalla, desviando la mirada de Jaune mientras se agachaba para recoger los pedazos de porcelana del suelo, con los ojos abiertos y el rostro pálido. Destruido. Eso no podía ser cierto.
Una exageración, sin duda. Beacon no podía, Ruby y los demás, no. Seguro que no. Un dolor agudo le atravesó la mano. Se estremeció y retrocedió, mirando la sangre que le manaba del dedo índice y goteaba al suelo. Barra, vas a atacar Beacon. Román se deslizó en el asiento y se llevó una mano a la frente. Neo, mientras se servía un helado, lo miró con una expresión vacía. ¿Quién te dijo eso? No. Mejor no me lo digas. Román suspiró. Te advertí que te fueras de Vale mientras pudieras. Aún estás a tiempo. Tómate unas vacaciones o ve a visitar a tu familia. Deja la ciudad atrás. A Jaune se le encogió el estómago. La ciudad. Mierda, gruñó Román. Yo y mi boca. Jaune golpeó la mesa con las manos. Román. ¿Qué quieres de mí? Te dije que no tengo otra opción. Es Cinder la que mueve los hilos, no yo. Maldita sea, Jaune, incluso insinuó que deberías irte. ¿Pensaste que bromeaba cuando dijo eso? Fue tu insinuación para que te largaras. Pero, sus ojos los recorrieron desesperados. Creí que esa era la brecha. Solo un medio para un fin. Tenías que darte cuenta de eso. Y era Grimm en la ciudad. ¿Seguro que no creías que lo que ella había planeado sería menos aterrador? Bueno, sí, pero supuse que era una distracción. Sabía que Cinder buscaba algo. Pensé que solo intentaba robar algo. Dinero, polvo o algo en Beacon. Registros. No sé. Una simple delincuente. Algo que podía ignorar y despreocuparse, porque ¿qué probabilidades había de que ella realmente planeara masacrar a cientos de personas? Era una criminal, no una malvada villana de dibujos animados de sábado por la mañana. Román le había advertido. Advirtió a Miltia a su vez, y a Ruby, quien luego avisó a Ospin. Eso debería haber sido suficiente, y no podía creer que no lo hubiera sido. Pero aún más, simplemente había asumido que Cinder estaba haciendo algo insignificante. En retrospectiva, había sido ingenuo. No. Ingenuo no, sino esperanzado. Desesperado. Le había dado a Cinder el beneficio de la duda porque no quería imaginar que alguien tan amable a veces pudiera hacer algo así. Seguía sin hacerlo. ¿Por qué atacaría a Beacon? ¿Por qué alguien atacaría a Beacon? Si cae, los Grimm tendrán una ruta directa a Vale. Y solo son estudiantes, Román. Son inocentes. Sí, y Cinder no lo es. Jaune se desplomó en un asiento. No sé de dónde te lo has metido, continuó el ladrón. Quizás fue el perro, o el café, o que puede hablar y actuar como una persona normal, pero noticia de última hora. Eso no significa nada. Es una asesina a sangre fría. Todos lo son. Ella, Adam y sus pequeñas mascotas. No hay ni una sola que no te sonría un momento y al siguiente te apuñalara por la espalda. Y seguirían sonriendo mientras lo hacen. Puede que incluso lo disfruten. Eso no son así. Cinder había sido traicionada por cazadores en el pasado. Aún recordaba a su familia y su aprendizaje del violín. Amaba a su perro, aunque eso la avergonzara. La recordaba fingiendo indiferencia y luego sorprendida haciéndole ruidos al perro en su jaula. Ella se alejó sin importarle, pero luego regresó a escondidas para adoptarlo. Y Esmeralda. Le enseñó aura, lo ayudó cuando estaba deprimido, le confesó su frustración por ser ignorada y cuánto anhelaba la aprobación de Cinder. Mercurio era igual, pero anhelaba la de Rubí de una forma extraña. Un joven que a veces actuaba como un niño, inseguro de cómo funcionaba el mundo y torpe, pero nunca con malicia. Incluso Adam. Él se preocupaba, a su manera. Quería lo mejor para el fauno y Blake. Fue lo suficientemente sincero como para dejarla ir, aunque no pudiera seguirla. Ayudó a Mercury. Diablos. Incluso ayudó a Ruby con Mercury, ofreciéndole consejos que la ayudaron. No lo son, dijo Jaune. No son así sin más. Es demasiado unidimensional. A veces, la mejor manera de verlo es desde una perspectiva unidimensional. Son terroristas, Jaune. Así de simple. No lo son. Eso es como decir que no eres más que un monstruo por involucrarte con ellos. Román apartó la mirada. Quizás sí. No lo eres. Jaune echó la silla hacia atrás y gritó a todo pulmón. Si lo fueras, no estarías aquí con ese aspecto. Apuntó a Román a la cara con un dedo. Mírate. No quieres esto. Odias esto. Eso demuestra que no eres solo un monstruo, y que no son lo mismo. ¿Te importa Neo? Neo se preocupa por ti. Neo hizo un gesto mediocre con la mano, pero él no se lo creyó. Por primera vez en su vida, su sonrisa era frágil como el cristal. Neo tenía miedo. Miedo de perder a Román.
Esto era una locura. Todos estaban en pánico, y sin embargo, él era el único que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo estaban tan tranquilos? ¿Lo estaban? No era solo que se estaban resignando a lo que iba a pasar. Se habían dado por vencidos. Habían perdido la esperanza. No iban a hacer nada para intentar detenerla. Yo, hablaré con Cinder. ¡No! Román le agarró la muñeca con tanta fuerza que le rechinaron los huesos y tiró de él hacia adelante. El cuerpo de Jaune se estrelló contra la mesa, derribado sobre ella. Los labios de Román se tensaron en una mueca, la mayor emoción que jamás había visto en ese hombre. Le asustó. Si te enfrentas a ella, morirás. Siseó. Métete eso en la cabeza, Jaune. No es tu amiga. No es tu clienta. No es la persona que crees conocer. Te matará. Los ojos de Jaune se llenaron de lágrimas. Si no hago nada, matará a mis seres queridos. Puede que sobrevivan, idiota. Es un ataque, pero, los niños no son el objetivo principal. No puedo decirte más sin condenarte, pero mientras se quiten de en medio, no irá tras ellos. No estaba hablando solo de ellos, Román. El ladrón le sostuvo la mirada un instante y luego se dio la vuelta, apretando los dientes. No te preocupes por mí. Por nosotros. Ya hicimos nuestra cama. Déjanos acostarnos en ella. No. Yo a él. Maldita sea, chico. Rugió Román, empujándolo. Jaune cayó, tropezando con su silla tirada y cayendo de culo. Esto no es un juego. Son de verdad. Adam Taurus ha asesinado a cientos a sangre fría, mientras que Cinder ni siquiera sé cuántos, pero no le importaría quemarte vivo. O a mí. O a cualquiera de nosotros. No eres el único que sufre si te enfrentas a ella. Miltia, Melanie, Neo y yo, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿A cuántos de ellos podrías haberles contado? Desde su punto de vista, sería más seguro matarlos a todos. ¿Y qué? Gritó. ¿Se supone que no debo hacer nada? Se supone que debes irte. Vete a casa. Sal mientras puedas. No voy a dejar atrás a mis amigos. Entonces podrás morir con ellos. Puedes encontrar ayuda, argumentó Jaune. Puedes decirle a Ospin. ¿Decírselo? He dejado mi tarjeta de visita en cada robo de mierda que he hecho. Todo el mundo sabe que soy yo. Está en todas las noticias. Conduje un robot robado por una maldita autopista. ¿Qué quiere? ¿Una novela escrita? ¿Una confesión? ¿Mis malditas memorias con testimonios y pruebas de Adam? Él lo sabe, idiota. Lo sabe y esta es su solución. Mantener el Festival Vital en marcha. Sin hacer nada. Poniendo a todos sus mocosos en la línea de fuego. Román golpeó la mesa con la mano, haciendo que las tazas se estrellaran contra la pared. El hombre más alto se estremeció, con el pecho subiendo y bajando mientras su rostro, rojo de furia, miraba fijamente a Jaune. Neo no intervino. Permaneció al fondo, silenciosa como siempre, pero también curiosamente inexpresiva. Sus ojos estaban fijos en ellos dos. Adán mandó a Grima a arrasar las calles y aún así no cancelaron el festival. Román jadeaba. Buscó un cigarro, tembló y lo buscó torpemente. Cayó al suelo y lo dejó, apretando el puño y golpeándolo contra la mesa. Si no lo hacen por eso, ¿qué los obligaría? ¿Cuánta gente tiene que morir para que se den cuenta? ¿Por qué no? ¿Por qué no se había cancelado? Ospin tenía que saberlo. Ruby le había dicho que había pasado la información sutilmente. ¿Demasiado sutil? No, había grima en las calles. Murió gente. Casi muere. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacía nada? Se está preparando, se dio cuenta Jaune. Eso espero. Tiene un plan, pero ¿sabes qué? Cinder también. Es un enfrentamiento. Las líneas de batalla están trazadas y los ejércitos se están formando. Pronto, se enfrentarán entre sí y será una batalla para la historia. Un momento histórico. Román lo escupió con rabia. Ya veremos quién gana o pierde, pero ya no hay forma de detenerlo. Y es inútil interponerse. Ni yo ni tú. Ospin, Ironwood o Cinder. Ninguno de ellos va a hacer nada para detener esto. Si ellos no hacen algo, entonces yo. Maldito idiota. Román se dio la vuelta, pateó su silla y sacó otro cigarro. Lo encendió y dio una calada profunda, expulsando el humo con un suspiro de rabia. Neo y yo no te hemos cuidado tanto para que arruines tu vida. Si no lo haces por ti, hazlo por nosotros. Neo asintió rápidamente. Ambos querían que se fuera. Quería irse. Correr. Tenía el corazón acelerado y se sentía mal y sudoroso.
El último encuentro con los Grimm casi le cuesta la vida y aún recordaba la impotencia que sentía. Si no hubiera estado ya en el suelo, sus piernas habrían cedido. Yo. No hay nada que puedas hacer, chico. La voz de Román se suavizó. Qué bien que lo intentaras. De verdad. Si de algo no me arrepiento estos últimos meses, fue de haber visitado este sitio tan loco. Buenos recuerdos. Y buen café. No te sientas mal. No por nosotros ni por no poder ayudar. El karma acaba pasándole factura a todo el mundo, y Neo y yo hemos hecho lo suficiente para merecerlo. Unos pequeños brazos lo rodearon por el cuello desde atrás. Un rostro diminuto se pegó al suyo, la mejilla de Neo contra la suya mientras lo abrazaba brevemente y luego lo soltaba. Ella pasó junto a él, con una sonrisa segura de sí misma, aunque no coincidiera con sus ojos. Los dos estaban uno al lado del otro, tan parecidos. Cuídate, Jaune. Román se tocó el sombrero. Llévate a Miltia y a Melanie y vete de aquí. Diviértete, intenta un trío, ten un hijo y llámalo Esperanza, feo cualquier otro nombre pijo y bueno. Vive una buena vida. Sé feliz. Le sonrió con suficiencia. Es todo lo que pido. Con un último asentimiento, de ambos a la vez, dos ladrones salieron por la puerta. Esta se cerró tras ellos con el tintineo de la campanilla. Jaune se sentó en el suelo, con otra copa rota y los restos de su confianza entre los fragmentos. Sus brazos se dieron, dejándolo caer de espaldas. Su restaurante lo rodeaba, oscuro y silencioso, con el cartel de cerrado. Era inquietante. El silencio parecía cernirse sobre él. Anhelaba el pergamino, pero no estaba seguro de a quién quería llamar. ¿A Ruby? ¿A Miltia? ¿A su padre? Al final, lo dejó estar. ¿Qué podía hacer? ¿Correr? Ospin debía saber que algo estaba pasando y no hacía nada para detenerlo. Quizás eso significaba que confiaba en que podía controlarse. Quizás se controlaría. ¿Quién era él para dudar de un director que trabajaba junto a Ironwood, general de Atlas? Si lo dejaban continuar, era porque sabían que podían detenerlo. O creían que podían, susurró una parte traicionera de él. Cinder también tenía que saberlo. No era estúpida y sabía perfectamente que Ospin y Ironwood la esperaban. ¿Acaso el hecho de que planeara continuar no significaba que estuviera segura de que no podrían detenerla? ¿Que funcionaría? Era un juego de gallinas, con Beacon, Vale y todos los involucrados atrapados en el medio. Y él no era nada. Solo un barista. Un camarero glorificado. Si yo fuera un cazador, ¿qué? ¿Ganaría? ¿Lucharía? ¿Desenvainaría la espada de su padre y se plantaría ante Cinder, colmillo blanco y faro? La idea lo hizo reír. O lo habría hecho si no se sintiera mal. Se giró de lado y se incorporó hasta sentarse. Tenía las piernas demasiado débiles para mantenerse en pie, con el estómago revuelto. Levantó una mano para apartarse un poco de pelo de la cara y lo apartó mojado. Estaba llorando. Bueno, no era injustificado. Román y Neo. Cinder, Mercury y Emerald. Adam y Blake. Ruby, Jan y Weiss. Pirra, Russell, Velvet y las gemelas Malachite. Todos estaban en bandos opuestos y habían estado bebiendo y charlando, pero pronto se estarían destrozando. Era imposible que salieran vivos de aquello. Era una idea ridícula. ¿Pero qué puedo hacer? Solo soy yo. No puedo cambiar nada. A veces solo necesitas un poco de confianza. Ja. Menuda broma. No le quedaba ni una pizca de ella en el cuerpo. Jaune se incorporó, recuperando el equilibrio sobre la mesa. La taza rota que Román había tirado podía esperar. De todos modos, el restaurante estaba cerrado mañana. Tampoco había peleas, para que los combatientes descansaran antes de las semifinales. El cuadro de 1 contra 1. Era el momento perfecto para hablar con Miltia y convencerla de que se fuera, y a Melanie también. Podrían salir de Vale antes del desastre y dejar la defensa a los más cualificados. El equipo Ruby tenía a Ospin y a Ironwood. Tenían una escuela llena de cazadores. Podrían resistir. Este era su trabajo. Para esto los habían entrenado. Era lo que se suponía que debían hacer. Estarían bien, y él. Se suponía que debía ser un buen civil y quitarse de en medio. Dejar que hicieran su trabajo sin distracciones. Jaune miró por la ventana hacia donde se habían ido Román y Neo. Sabía que sería la última vez que los vería. Con un profundo suspiro, tomó su pergamino. Me sorprende que me hayas invitado a salir. Me sorprende que hayas venido. Se rió. Nerviosa, notó a ella. Pensé que estarías ocupado. El torneo ya casi ha comenzado y no voy a participar, dijo Cinder, apartándose un poco el pelo de la cara.
La correa de Snowfall estaba en su otra mano, bajando hasta un arnés rojo y negro que rodeaba su pecho. Al principio, la prenda le había ofendido, pero enseguida se acostumbró. Evitaba que sus tirones le tiraran del cuello. ¿No estás ocupado con otras cosas? Preguntó. Mercurio puede entrenarse. O descansar. Se enfrenta a un rival difícil. Yang parecía asustado, lo cual ella supuso que era justo. Era amigo tanto de Mercury como de la chica Xiaolong, y probablemente se preguntaba dónde depositar su lealtad. Puedes animarla si quieres. No me decepcionará. No espero que la derrote. Por supuesto, Yang Xiaolong tampoco avanzaría. Ese sí. Yang es duro. Cinder lo observó de reojo. Pareces nervioso. No lo soy. Espetó. Ella levantó una ceja. No es nada. Miró hacia otro lado y su curiosidad se despertó. Snowfall también, aunque menos por Jaune y más por una planta interesante que parecía decidido a investigar. Olfateó la base y ella y Jaune se detuvieron, esperando pacientemente a que se tranquilizara. Snow está bien. Un cambio de tema bastante obvio, pero lo permitió. Sí. Emerald ha mostrado un interés sorprendentemente repentino por él. Curvó los labios. Disfruta de la atención. Aunque un día al aire libre para él es mucho más interesante. Hay tantas vistas, olores y sonidos nuevos. Parece feliz. Me gusta pensar que lo es. ¿Eres? Feliz, dijo Jaune, lanzándole una mirada bastante extraña y desesperada. Es una repetición de nuestra última cita, Jaune. Recuerdo cómo terminó esa. Adoptaste un perro. No creo que te haya ido tan mal. Ella rió entre dientes. Te lo concedo. ¿Por qué la obsesión? ¿Por qué tanta atención? Porque sí. Lo dijo como si lo hubiera resuelto todo. En ese momento, sonaba tan parecido a Mercury que quiso suspirar. Lo siento, es más que eso. Se pasó una mano por el pelo, secándose el sudor de la frente. ¿Hacía calor? Me importas. Lo sabes, ¿verdad? Cinder parpadeó varias veces. ¿A él le importaba? ¿Interés sexual? No, pero tenía a la Malachite. Y a Nikos, si alguna vez lo deseaba. Claro que era una mujer hermosa. Su figura y su rostro habían atraído a muchos amantes a lo largo de los años. Sin embargo, sus breves caprichos solo eran cuando quería algo. Rara vez por placer. ¿Acaso Jaune tenía algún valor? No, sí, fue complejo. No tenía ningún valor tangible, pero era lo suficientemente tranquilizador y relajante en cierto sentido, tanto por su sencilla compañía, aunque ella también la habría llamado ingenua, como por su habilidad para preparar bebidas francamente maravillosas. Sin embargo, nada de eso la obligaba a abrirse de piernas. ¿Lo sabes?, repitió él, interpretando su silencio como algo más. ¿Verdad? ¿Me estás haciendo una proposición, Jaune? ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par. ¡No! Así no. Me refiero a... como amigo. Como alguien a quien quiero. Ah. Eso cambió las cosas. También las hizo más fáciles. Habría sido una pena tener que decidir entre sopesar su valor como herramienta de relajación y algún deseo hasta entonces desconocido por ella. Complicado y lioso. Aún así, cuidarla. Eso era nuevo. Interesante. Había notado tu preocupante obsesión por hablar de mi felicidad. Solo ha salido a relucir en cada conversación que hemos tenido. Sonrió para hacerle saber que bromeaba. En realidad, aunque lo había notado, nunca se había dado cuenta de que fuera tan importante para él. ¿Por qué lo mencionas ahora? ¿Hay algo que quisieras decirme? Tengo más preguntas, dijo, sin confirmar ni negar. Ahora tienes a Snowfall. Pareces más feliz cuando estás con él. Lo soy. Me hace sentir contenta. ¿Por qué te ama? En parte. Lo había pensado un poco, tanto después de su inusualmente impulsiva decisión de adoptarlo como después. ¿Era un problema? ¿Un impedimento para sus planes? La respuesta a todas esas preguntas era un sí rotundo. El único beneficio que ofrecía era hacerla parecer más amigable con los demás, especialmente con los dueños de perros. Estratégicamente, Snowfall ofrecía algunas pequeñas ventajas, pero muchas desventajas. Era una carga. Deberían haberlo eliminado. Si alguien se atreviera a sugerir eso, lo mataría allí mismo. No lo sé con certeza, admitió. Es encantador y quizás eso me guste. Además, es honesto, algo que mucha gente no lo es. Es difícil imaginar un mundo en el que se vuelva contra mí. En cierto modo, eso también me asusta. ¿Qué sería de él si ella muriera?
Se acostaría a dormir junto a ella, sin moverse ni un segundo hasta que él también falleciera. Eso podría haber sonado dulce para algunos, pero no para ella. Debía sobrevivir. Sobrevivir y seguir adelante, encontrar a otra persona y ser feliz. Las investigaciones demuestran que no es un fenómeno inusual, afirmó. Mucha gente se encariña con los animales por diversas razones. No es motivo de preocupación. ¿Lo investigaste? Rayos. Se le había escapado. Cinder se mordió la mejilla y se dio la vuelta. No es que tenga nada de malo. Solo, pensaba en cómo te hace feliz. Cuando estás con él, quiero decir. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué no buscar más de eso? ¿Te gusta cómo se siente, verdad? ¿Qué forma de pensar tan extraña? Cinder se encogió de hombros. Supongo que sí. Y admites que no eras así antes de él. No tenías nada por lo que sentirte así. MMM. Si bien era cierto, no estaba segura de si le gustaba cómo iba la conversación. ¿Qué estaba sugiriendo? ¿Que abriera un refugio de perros y se dedicara a ello? ¡Qué ridículo! ¿Cuál era su obsesión? ¿Por qué no podía dejarla ir? ¿Por qué le importaba? No veo a dónde va esto, espetó, estallando en ira. Déjalo. Mi trabajo está casi terminado, así que los problemas de disgusto ya no importan. Parecía afligido. ¿Tu trabajo? El festival, mintió. Volveré a Aven con mi equipo. De vuelta a las clases y a la vida tranquila. Se encogió de hombros y observó a Snowfall intentar atrapar una mariposa sin éxito. Si te preocupa el estrés, no te preocupes. Todo será más fácil cuando me vaya de Vale. Claro. Tragó saliva. Solo, supongo que te extrañaría. Sus hombros se relajaron. Tenía la vaga sospecha, aún sin fundamento, de que ella podría sentir lo mismo. Como mínimo, su presencia era relajante. Como Snowfall, en cierto modo. Y esperaba alguna respuesta suya. Suspiró. Yo también te extrañaré. Y más si se dejaba matar. Con un poco de suerte, se refugiaría en un refugio cuando empezara la lucha. Tendría tiempo, siempre y cuando no cometiera más atrevimientos como cuando Adam trajo a Grimm a la ciudad. ¿Alguna vez pensaste en quedarte? ¿En Vale? Preguntó sorprendida. No. Se rió. No creo que sea una opción. Podría ser. Basta. Lo dijo con una risa, más confundida que molesta. Estás raro hoy, Jaune. ¿Tan doloroso te duele pensar en mi partida? Si es así, te prometo que iré a verte antes de irme. Si es que vivía. Distraída, se preguntó si la dejaría entrar o si le gritaría que se fuera y no volviera jamás. Basta. Nos despediremos. Jaune suspiró. Supongo que tendrá que serlo. Había una melancolía a su alrededor que ella no podía identificar. Quizás era solo la proximidad del final del torneo, donde tanta gente se iría, o quizás él se creía de alguna manera responsable de su salud mental. Cinder sonrió por él, le dio una palmadita en el brazo y le dijo que no se preocupara tanto. Snowfall pronto perdió su mariposa y continuaron, deteniéndose de vez en cuando para que desconocidos pudieran acariciar y hablar con su perro. En otro mundo, esta podría haber sido su vida. Pasear a su perro por la tarde con una amiga, o quizás con un amante si le importaba. Luego podrían volver a casa y charlar de tonterías por la noche, viendo los programas de resumen del Festival Vital en el sofá antes de irse a la cama. Una vida más sencilla, que aunque en general era más aburrida, no sonaba tan mal. Aburrida, pero agradable. ¿Quieres pasar a tomar un café? Preguntó Jaune al regresar a su restaurante. ¿Otra proposición, Jaune? ¿Qué diría tu novia? Ja. Creo que invitar a alguien a tomar un café es un poco más literal en mi caso. También puedo traerle agua a Snow. Te lo agradecería. Si no, tendría que parar en un baño público y sujetarlo contra el grifo. El día no había sido muy caluroso, pero aún era lo suficientemente joven como para que mantenerse hidratado fuera importante. Jaune abrió la puerta y los dejó entrar. El restaurante estaba tenuemente iluminado, principalmente desde afuera, aunque encendió una luz en la parte de atrás y se dirigió detrás del mostrador, poniendo a hervir agua en una tetera pequeña mientras Cinder tomaba asiento. Regresó con un cuenco de agua limpia que dejó para Snow. El perrito saltó antes de siquiera estar abajo, balanceándose con sus patas delanteras en el brazo de Jaune para intentar alcanzarlo. Paciencia, bromeó ella, sin intentar detenerlo. Él lamió el agua con alegría. ¿Lo de siempre? Le preguntó Jaune. Si no es mucha molestia. ¿Qué no es? El aroma a frijoles y hierbas florales pronto llegó a su nariz, aromas familiares de Mistral y un hogar lejano.
Él regresó con una bandeja, con 2 tazas encima, y se sentó frente a ella. Cinder tomó la suya y se la colocó bajo la nariz, cerrando los ojos y dejando que el vapor le llegara a la nariz. Tiene un sabor raro, dijo. No a mucha gente le gusta, sobre todo sin miel. Es amargo. Dio un sorbo. Agrio. Mucha gente busca las cosas dulces de la vida y nunca aprecia lo afortunados que son. Un sabor fuerte que te hace fruncir los labios te pone los pies en la tierra. Me hace pensar en cuánto peor podría ser la situación. Jaune miró fijamente la taza. Esa es una perspectiva única. Quizás, sonrió. Pero dudo que me hayas invitado a hablar de eso. Jaune intentó reír, pero no lo logró. El sonido salió tan amargo como su café. Frunció el ceño, preocupada. Había estado raro todo el día, tanto que no estaba segura de qué pensar ni de si debía intentarlo. No, dijo. No lo hice. Bueno, ya estoy aquí. Di lo que piensas. Jaune miró fijamente la mesa. Miró su bebida, sus manos, y luego, por encima de la mesa, a Snowfall, quien se había acurrucado junto a su pierna y dormitaba, cansada tras un emocionante día explorando la ciudad. Se había hecho un ovillo con la cabeza sobre su pie derecho. Finalmente, Jaune la miró a los ojos. Lo sé. Se le encogió el estómago. Se abrió un abismo en su interior. ¿Saber qué? Preguntó con la voz temblorosa a pesar de su sonrisa y risa. ¿Que estoy aquí? ¿O es alguna nueva teoría que tienes sobre mi felicidad? Se lo debe a Con. El abismo se expandió, formando un barranco que le atravesó el cuerpo. Sus ojos se cerraron, su sonrisa se desvaneció, y sus hombros también. Sí sobre Adán, el colmillo blanco y la brecha. El frío la invadió. La lejana constatación de que sus primeros instintos habían acertado le trajo una notable falta de disfrute. De hecho, la decepción la golpeó aún más fuerte. Con un suspiro, bajó la taza, dejando que la porcelana tintineara contra la superficie de la mesa. Sé que planeas atacar Beacon. Atacar vale. Romano. Los malaquitas. Su propio equipo. Poco importaba. Incluso podría haber sido ella. Seguramente había bajado la guardia con él, y no había nadie a quien culpar excepto a sí misma. Movió el pie, y Snowfall gritó al ser empujado a un lado. Se puso de pie con dificultad, mirando a izquierda y derecha mientras ella se levantaba, empujando la mesa para incorporarse. Para su crédito, no huyó. Jaune permaneció sentado, mirándola con miedo y culpa, pero también con algo más. No coraje, sino una extraña sensación de resignada esperanza. Rápidamente, examinó el restaurante, con los hombros tensos. Nadie. No había cazadores escondidos. Ninguna emboscada. Un momento después, se reprendió a sí misma. Claro que no. Era Jaune. La desafiaría solo. Intentaste decirme que me fuera, dijo, con las manos sobre la mesa, aferradas a su taza. No había bebido mucho, notó a ella. Demasiado amargo. Demasiado amargo, con creces, para lo que planeaba. Intentaste salvarme empujándome fuera de Vale. Se le escapó el aliento. Se sentía cansada, agotada. No era veneno en el café, pues sus sentidos estaban tan alerta como siempre, y su cuerpo también. No, sentía un cansancio profundo. Algo coagulado y nauseabundo. Nauseoso. Su mano derecha cayó a un lado. Una luz oscura se fundió en ella, una hoja curva cobrando vida, de un negro purísimo. Era pesada. Fría. Jaune lo miró fijamente. Respiró hondo y cerró los ojos lentamente. Si hubiera corrido, podría habérselo clavado en la espalda. No habría tenido que verle la cara. Pero, por supuesto, no lo hizo. Se quedó allí sentado, copa en mano, esperando a que lo matara. Sus dedos aferraron el asa con tanta fuerza que tembló. Por una vez, la oleada de poder femenino que recorría su cuerpo no trajo consigo una excitación salvaje. Ni siquiera sería necesario. Un rápido corte en la garganta y estaría acabado. ¿Qué podía hacer? No era un cazador. Solo un joven. Una persona normal. Insignificante en el gran esquema de las cosas. Ay, Jaune, dijo, suspirando su nombre. ¿Por qué tuviste que hacer esto? Sus labios se separaron. No habló por un momento, sin duda aterrorizado. Ella lo vio tomar aire rápidamente y humedecerse los labios, antes de que su voz saliera en un susurro diminuto. Era débil. Como la brisa más suave. Alguien tenía que hacer algo. Tú no, dijo Cinder, alzando la espada. Si alguien quería, deberían ser los cazadores, o Ospin, o el gobierno. Toda esa gente que se quedó de brazos cruzados cuando asesinaron a su familia.
Toda esa gente que no hizo nada mientras una simple joven veía su vida arder ante sus ojos. ¿Quién era él para asumir la responsabilidad de su inacción? ¿Quién era él para cargar con esa carga? Tú no, repitió con la voz entrecortada. Su pecho subía y bajaba. Adiós, Jaune. Jaune sonrió débilmente. Adiós, Cinder. La hoja se balanceó hacia abajo.